Mientras os presento yo ligeramente esta mesa. Dentro de esa idea que os planteaba esta mañana de ir concretando de lo general a las operaciones de incendios, esta mesa es un detalle más y pretende generar debate y generar reflexiones sobre casos concretos de extinción de incendios forestales que nos han puesto en situaciones de riesgo, ¿vale? Miguel Ángel y Antonio David, espero que llegue a tiempo, un compañero agente medioambiental que estaba en otro curso y venía para acá, nos van a plantear un caso sobre un incendio en Ellín, en Albacete, 2012, sí, 2012, donde, bueno, pretendíamos, con ese ejemplo, en el que Miguel Ángel representa la figura de la unidad que sufre la situación y Antonio David representa el jefe de sector en cuyo sector se da esa situación. ¿Qué percepción tiene cada uno de lo que está pasando? ¿En qué momento la información le va llegando? ¿Qué medidas toman unos y otros para solucionar ese caso? Pensar que uno de los principales problemas que tenemos en los incendios es dónde se toma cada decisión y en qué momento. No podemos pedirle al director de extinción que decida dónde aparca cada camión o situaciones de riesgo muy concretas que son cuestión de valoración ya a escala de unidad, ¿no? Entonces, en este caso, creíamos interesante ver esas dos visiones, ¿no? El que lo está sufriendo, cómo lo comunico, qué comunico y qué percepción de la situación tiene mi inmediato responsable en ese organigrama del incendio. Paralelamente, Roberto Alcaraz, corrígeme Roberto si me equivoco, coordinador forestal del Consorcio de Bomberos de Valencia. He tenido la suerte también de trabajar con él por aquella zona. Y creo que siempre es interesante lo que nos cuente. Si os parece, Raúl, empezáis vosotros por darle tiempo a... Sí, vamos a ver. Bueno, vamos a seguir un poco. Tenía que hacer yo una introducción de la mesa, pero creo que con la charla inicial que di esta mañana es más que suficiente. Hacer otra vez un poco de reflexión sobre lo que os mostraba, esos tres pilares de lo que es la formación a nivel de seguridad. Vuelvo a reiterar, formación basada en experiencias, formación basada en HRO, en análisis o en detección de debilidades de la organización, y formación basada en lecciones aprendidas en relación con accidentes. Eso, pues bueno, desgraciadamente son accidentes, pero si sabemos analizarlos con profundidad, pues nos pueden aportar muchas claves a la hora de trabajar en nuestro operativo. Entonces, bueno, me ha tocado moderar un poco la mesa. En primer lugar, pues vamos a empezar por Miguel Ángel, que va a hacer la presentación de lo que es el casi atrapamiento. Es un atrapamiento, ya os dije esta mañana que un atrapamiento no tenemos por qué tener daños ni tan siquiera materiales. Es una situación en la cual el fuego pues evoluciona de tal forma que nos compromete a nosotros, nuestras vidas o los medios materiales que llevamos, y es necesario analizarlas, porque de ahí es una de las principales, como decía, es una de las principales fuentes de información en relación con nuestro perfeccionamiento con el tema de seguridad. Entonces, cuando quieras, Miguel Ángel, si quieres pasas al ordenador. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Dar las gracias a la organización por invitarme, bueno, y a ustedes por asistir. Me llamo Miguel Ángel Fernández y trabajo en una unidad de élite transportada en Albacete. Y bueno, os voy a comentar un poco el caso que vivimos en el incendio de Ellín de 2012.
si funciona esto. ¿No funciona esto? Sí, sí funciona. Lo que pasa es que está apagado la casa. ¿Activas? Sí, estoy apagado de... ¿Qué te pasa? Así pasado. Ahora, ahí lo tienes. Gracias. Bueno, pues por poneros un poquito en situación de antecedentes, aquel día os voy a mostrar unos recortes del parte del boletín de la Unidad de Análisis y Planificación, en el que nos comentan los compañeros de la UNAP que, bueno, el 1 de julio de 2012 nos encontrábamos al final de un episodio extremo meteorológico. Llevábamos 7 días de continental sahariana y, bueno, la situación de los combustibles era bastante preocupante. Para ese día se pronosticaba posibilidad de incendios fuera de capacidad de extinción, con emisión masiva de focos secundarios y comportamiento convectivo. Para la zona de Albacete teníamos unas predicciones de viento con rachas superiores a 40 km/h y componente del noroeste. Entonces, con ese panorama, a la 1 del mediodía se produce el inicio del incendio de Llín en la Sierra de los Donceles. Casualidades de la vida, pues bueno, ese día ciertas unidades de Albacete estaban prestando apoyo en los incendios de Valencia. Entonces, bueno, tuvimos un poquito la mala suerte de que algunas de las primeras unidades de intervención pues no estaban en sus bases. Teníamos compañeros de otras bases de Ciudad Real que nos estaban apoyando y, bueno, ahí cubrimos un poco la primera respuesta. El incendio, pues bueno, corrió de forma totalmente incontrolable y en apenas 12 horas pues quemó 5.500 hectáreas en Albacete y otras 2.000 más en Murcia. Ahí podéis ver en la imagen cómo a la parte superior izquierda fue el inicio y por el viento del noroeste, bueno, se alineó con el eje principal de crestas de la Sierra de los Donceles y lo quemó prácticamente por completo. Por la tarde el viento cambió un poco a norte y el incendio se abrió un poquito más hacia el sur. En el parte del día 1, los compañeros de la UNAP nos comentaban que la predicción para la noche del día 1 iba a ser un cambio de viento a componente sureste y aumento de la humedad. Y así pasó. Por la noche del día 1 al día 2 entró viento de levante con hasta un 86% de humedad y fue lo que hizo que el incendio se viniera abajo. Voy a pasar para ese día, para el día 2, el viento que nos pronosticaban era un viento débil a moderado y de componente variable. Es decir, el incendio posiblemente iba a estar dominado por los vientos propios que se producirían en el propio incendio. Era una superficie de casi 8.000 hectáreas, muy caliente, que iba a generar vientos erráticos pues, en cualquier dirección. No había una componente principal que nos gobernara el incendio. Pues en esa situación, el día 2, se moviliza a la unidad a la que estaba yo asignado ese día, a la BIFOR 01 de Molinicos. Y a las 7 de la mañana nos movilizan hacia el incendio. Esta es un poco la perspectiva que encontramos cuando llegamos al incendio. El incendio ya estaba todavía activo, pero no tenía nada que ver con el día anterior. Había mucho perímetro todavía sin control y en la zona en la que íbamos a trabajar, en principio, era una ladera que daba al norte, donde el fuego estaba bajando de recula, aparentemente tranquilo. Si veis aquí la imagen, íbamos a trabajar en el flanco izquierdo, próximos a la cabeza. He preparado aquí esta imagen, se ve muy bien. Esta imagen está hecha desde la cabeza, visualizando todo el flanco izquierdo hacia la cola. Nuestra zona de trabajo iba a ser esta línea, teníamos que establecer una línea de control en ese sector y
estabilizar esa franja. Para que os hagáis una idea de la orografía, os voy a mostrar aquí un pequeño clip de vídeo en el que podéis ver la zona del inicio, allá junto a un cruce de caminos, donde comienza el incendio, y tenemos, con viento a favor de noroeste, toda una superficie potencialmente que al final se quemó de sierra, que llegó incluso hasta el límite con Murcia y saltó el río Mundo y el río Segura. Esta es la zona de la cabeza. Por aquí estamos volviendo por el flanco derecho hacia el inicio del incendio. Y ahora vamos a visualizar todo el flanco izquierdo y la zona donde teníamos que trabajar nosotros. Ese es todo el flanco izquierdo, un fuego que bajaba de recula, aparentemente tranquilo, en el que había que contener. Aquí os he marcado la zona del incidente. Era una zona aparentemente no excesivamente abrupta, donde había dos pequeños barrancos y teníamos fuego por encima de la línea roja, y por debajo pues fue la zona por donde entramos nosotros a trabajar. El desembarque lo hicimos al lado de una zona de cultivos y nos aproximamos al camino principal donde nos estaba esperando un agente medioambiental para darnos instrucciones. Aunque ya desde el aire ya teníamos una idea de lo que teníamos que hacer, porque nos lo había indicado por emisora. Esta es la zona de trabajo. Esto es la situación en la que encontramos cuando llegamos. Un fuego que estaba bajando tranquilamente. Y anclamos próximos al camino. Había una línea de agua ya construida y comenzamos a hacer ataque directo con herramienta manual. Previo a la maniobra se hizo un briefing para dejar claros todos los protocolos y se decidió colocar un observador en una zona alta, que veis ahí que he indicado, en un puntal, en un roquedo de piedra. Para que veáis un poquito las imágenes de trabajo. El combustible era Pinus alepensis, esparto. En principio se podía trabajar bastante cómodo. Teníamos apoyo aéreo de nuestro helicóptero y de aviones. Por detrás de nosotros iban rematando nuestra línea de trabajo 3 unidades con autobomba, construyendo un tendido de mangueras. Y en estas circunstancias se inició una carrera de cierta intensidad por delante de nosotros. Desde la zona en la que estábamos trabajando, esto es lo que visualizábamos mirando hacia la cabeza, hacia adelante, hacia donde teníamos que progresar. Dadas las circunstancias, decidimos reunir al personal en el roquedo y salir a zona segura, bajar el camino. No hubo ningún inconveniente, se organizó el escape, salimos de forma ordenada y en el camino, pues bueno, nos reunimos todo el personal y transcurridos unos minutos se planteó la vuelta a la zona de trabajo con una nueva maniobra. Esta es la siguiente fase. Esta línea estaba construida, una línea negra, ya estaba apagada, y se planteó que las autobombas accedieran por el fondo de ese barranco y construyeran un tendido de manguera hacia ambos lados del barranco. Y la Bifor 01, la unidad de transportada, tenía que, con una bifurcación de ese tendido de manguera, anclar entre el tendido de manguera que estaba construyendo las unidades de autobomba y la línea negra previamente establecida. Pues nada, se colocó un observador en un punto alto
para asegurar la maniobra y se procedió al inicio. En esos momentos empezó de forma parecida a la anterior a levantarse ciertas rachas de viento, de componente de levante. Y en el fondo del barranco se empezó a avivar el frente de llama. Esta es la imagen. Situación similar a la vivida unos minutos anteriores. En esos momentos, el observador nos comunica a la BIFOR 01 que tenemos un foco secundario a nuestra espalda. Nosotros designamos a 2 personas para que se dirijan, lo localizamos, designamos a dos personas para que se dirijan a sofocarlo y lo sofocan. Cuando vuelven, yo estaba ahí en la zona, en el borde de la línea de trabajo, cuando vuelven me comentan que ya lo han sofocado y al minuto me vuelve a llamar el observador y me indica que si es que no hemos podido sofocar el foco secundario. A lo que yo le digo que sí. Y entonces él me replica que el foco secundario no estaba apagado. Evidentemente había otro foco secundario que o no habíamos visto o era nuevo y no era el que habíamos apagado. La zona del fondo de barranco se empieza a coger cierta intensidad y desde el jefe de equipo se decide que salga el personal. Nosotros, nuestra ruta de escape originaria para reunirnos con el resto del personal y salir a zona segura, la vemos comprometida. La vemos comprometida porque tenemos unos focos secundarios que nos dificultan el escape inicialmente establecido. ¿El plan B? Pues el plan B que teníamos en mente era el roquedo que anteriormente habíamos empleado. El roquedo que estaba en una zona quemada, amplia y accesible. A ver, la imagen. ¿Qué hacemos? Pues dirigirnos sin dubitaciones al lugar seguro. Mientras tanto, el resto de compañeros ya habían conseguido salir al camino, nosotros nos dirigimos al roquedo. Y desde el roquedo, mirando hacia la zona que habíamos abandonado, esto es lo que vemos. Vemos que el frente ya está con cierto avance y nos llama en ese momento, bueno, nos había llamado varias veces antes el jefe de equipo, David, que lo tenemos aquí en la mesa, y no habíamos conseguido hablar con él. Y nos llama y nos indica de que bajemos al camino. Que bajemos al camino, nos indica que bajemos al camino, a reunirnos con el resto de personal. Nosotros, a la vista de lo que estábamos observando, vemos la intensidad con la que venía ese frente y vemos, no sé si en la diapositiva conseguís ver aquí, ¿veis aquí un punto amarillo? Ahí tenemos un foco secundario unos 50 metros por delante ya del frente principal. Entonces, a la vista de nuestra perspectiva, decidimos que es mejor no salir de esa zona. Esa zona la consideramos segura, es amplia, está bien quemada y decidimos no salir de esa zona. Se lo comunicamos como tal. Mientras tanto, fallo que tuvimos por la premura, no comunicamos que íbamos a alterar nuestra ruta de escape con el resto de personal. ¿Qué pasó en ese intervalo en el que nosotros accedimos al roquedo y el resto de personal salió al camino? Pues hubo unos minutos en que no sabían exactamente qué habíamos hecho. Hubo bastantes nervios y al jefe de equipo y a la dirección de extinción pues se le hicieron unos minutos bastante largos. Nosotros en ese momento, por la premura y con el objetivo que teníamos de llegar a roquedo, pues no éramos conscientes de esa situación y que luego finalmente, pues hablándolo, pues nos dimos cuenta que ahí tuvimos el fallo de no comunicar en el momento adecuado que íbamos a alterar nuestra ruta de escape. Ahora lo comentará, bueno, si quieres comentarlo, Antonio. O si quieres termino. Sí, termina mejor. Termino y ahora comenta él. Él era el jefe de equipo. Esta es la imagen que vemos en el roquedo. Son las 12:43, he puesto la hora porque es significativo. Y decidimos no salir de esa zona.
Decidimos no salir porque la zona es segura, es amplia y porque el frente viene con emisión de focos secundarios y no nos garantiza que podamos atravesar ese margen de terreno y bajar al camino. Por lo tanto, bajar a otro lugar seguro lo descartamos. ¿Cuál es la siguiente imagen? Esta es la siguiente imagen. 5 minutos después de la imagen anterior, el frente de llamas lo tenemos en nuestros pies, con una intensidad bastante alta. He puesto un vídeo aquí para que os hagáis una idea de cómo llegó la llama. En ese momento la llama había llegado al borde de lo que podía quemar. De ahí para arriba habría unos 30 metros que estaban quemados previamente, libres de combustible. Claro, la situación para el personal que estaba en el camino la situación para el resto de mandos que estaban en el camino pues era bastante intranquila. Nos tenían a nosotros encima de un roquedo y por debajo de nosotros una lengua de fuego atravesándonos. Entonces, pues lógicamente la visión que tenían ellos no era la que teníamos nosotros. Nosotros considerábamos, aunque desatendiéramos sus instrucciones, que era más prudente permanecer allí que intentar bajar. Se dio una orden de que mandaran medios aéreos para reforzar el ataque al frente este. Y la verdad es que la gente, en cuanto a la brigada, pues se comportó bastante bien. No hubo ninguna pega, ninguna sublevación. Se dio una instrucción, la gente accedimos al roquedo, nadie intentó irse de allí o hacer otra cosa diferente y permanecimos allí, pues dentro de lo que cabe, lo más tranquilos posibles. ¿Problema o lo peor? Pues aunque parezca que lo peor puede ser el fuego, en incendios forestales muchas veces lo peor es el humo. Después del frente de llama vino, bueno, aquí ya ha bajado un poquito, vino una nube de humo bastante densa que duró un par de minutos. No hubo tampoco ninguna pega, nos pusimos las mascarillas, nos agazapamos un poco en el terreno y en un par de minutos la nube había desaparecido. El fuego finalmente recorrió este terreno y murió aquí en la anterior línea negra construida. Aquí había todavía material con potencial de retorno, pero aquí se paró. Al día siguiente, bueno, en el análisis del incendio, pues se comenta un poco la tipología, un incendio conducido por viento, con bastante intensidad, quemó el 90% de la superficie prácticamente en 12 horas y se dieron velocidades de propagación bastante altas. En nuestro caso, hemos estimado que la lengua esta de fuego que nos pasó por debajo tuvo una velocidad de unos 50 metros por minuto. Ya después del incendio, tranquilamente, nos reunimos Antonio David, el jefe de equipo, y yo, y bueno, intentamos hacer un repaso de lo que es el protocolo OCELA, a ver qué es lo que había pasado. Pues punto por punto intentamos ver qué había fallado, cómo poder mejorarlo. En observación, pues la verdad es que los observadores se comportaron muy bien, nos avisaron de los focos secundarios, nos mantuvieron informados de cualquier incidencia y no se le puede poner ninguna pega. En cuanto a comunicación, se estableció un canal de trabajo, fue el canal de trabajo número 3, y se utilizó con total corrección, pudo permitir que se alertara de los focos secundarios. En comunicación,
primer fallo, pues la BIFOR 01 no comunicamos nuestro cambio de ruta de escape. Ese fue un fallo que originó el estrés de nuestros superiores, un poco el desconcierto. En cuanto al escape, hablando con el resto de unidades y un poquito analizando la situación, las unidades de autobomba salieron de la zona, no a lo mejor de la forma ordenada que hubieran querido, pero bueno, consiguieron salir, y la BIFOR 01 utilizamos una ruta de escape alternativa que nos dio muy buen resultado. En cuanto al lugar seguro, tanto el lugar seguro que emplearon las unidades de autobomba como la BIFOR 01, pues cumplieron las expectativas y garantizaron la seguridad del personal. Y en cuanto a los anclajes, que pensábamos que pudo estar allí el fallo, pues bueno, dándole muchas vueltas, la maniobra tenía pensados unos anclajes. Había una línea negra, había un tendido de manguera, nosotros sabíamos dónde teníamos que empezar, dónde teníamos que terminar. El anclaje finalmente fue seguro porque por ahí no dio la vuelta al fuego, entonces tampoco le ponemos objeción. Pensamos, bueno, circunstancias de incendios que ocurren, incendios en los que con la velocidad de viento, la intensidad, no permite un comportamiento uniforme continuo, y un incendio que estaba un poco intranquilo, muy recalentada toda la situación, todo el ambiente y todos los combustibles, que originó pues una lengua de fuego que nos puso en una situación comprometida. No sé si, Antonio, ¿quieres comentar alguna cosa? Aprovecho yo para presentar a Antonio David, me bajo ya de aquí. Lo hemos comentado antes, agente medioambiental que en ese momento estaba de jefe de equipo, de responsable de esta unidad, y creo que lo interesante es eso, que aporte su visión desde fuera de la emergencia. Él está al otro lado de esa barrera de fuego y de humo, y con otras funciones respecto a esta unidad. Le agradezco de verdad que esté aquí, lo hemos sacado del otro curso ahí de Correprisas, así que Antonio David, lo que nos cuentes, y ya Raúl, te dejo a ti tu papel, perdona. Bueno, buenos días, saludaros, soy David, que no me conozcáis, y ese día estaba de jefe de equipo, estaba con Miguel Ángel, se planificó la operación más o menos bien, pero luego van surgiendo cosas que es lo que llegan a provocar estos problemas. Nuestra visión es muy diferente a la suya. La visión mía y de otro jefe de equipo que estaba, que era Juan Manuel, es muy diferente, es totalmente distinto. Nosotros estamos viendo el incendio debajo y él estaba arriba, era totalmente distinta. Se hizo un llamamiento, un SOS a medios aéreos, porque no teníamos conocimiento de su ubicación, y todos los medios aéreos del incendio empezaron a hacer descargas ahí. Él vio que había muchos medios aéreos, pero tampoco en ese momento pensó, es por mí, y estuvimos más de 20 minutos sin tener nada, ninguna información sobre él, ninguna información. A los 20 o 25 minutos vimos un casco verde por arriba, y lo que tenía en mente dice, queda uno, porque la situación era dramática. Pero bueno, al final Miguel respondió bien y la cosa salió bien, pero fueron momentos difíciles, muy difíciles. Había una brigada también ahí transportada, compañero suyo, y cuando vio el llamamiento, el SOS a medios aéreos, pues rápidamente vino allí, ¿qué pasa, que no sale? Y pensábamos lo peor, la verdad es que pensábamos lo peor. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o... Yo sí hacer una reflexión, me parece una maniobra muy bien planificada, muy profesional, muy bien hecha, y hay un indicador ahí claro que se repite, que es la aparición de focos de fuego, de saltos de fuego masivos, que te está hablando ya de en ese lugar que el comportamiento del fuego va a cambiar, porque piezas todas están muy disponibles. Y como estáis trabajando una zona de potencial de retorno, pues bueno, pues puede llevarte, pero me parece una operación bastante bien planificada y bastante bien, muy profesional. La verdad es que mi opinión es esa. Hombre, sí, perfecta fue, pero el problema es la comunicación. La falta de comunicación yo creo que llegó al drama, a la angustia, llegó por la falta de comunicación. La operación, nadie dice que esté mal organizada. El problema fue la comunicación, se hizo un SOS en medios aéreos, él estaba viendo el carrusel de medios aéreos entrando y saliendo a su zona y tampoco dijo que estoy bien, ni por teléfono, ni por emisora, ni nada. Fue lo que llevó un poco la situación. Raúl, ¿te parece si hay alguna cuestión en concreto que hay del caso? Sí. Hola, yo tengo una duda. No me ha quedado claro. ¿Tuviste problemas de comunicación?
Porque yo no veo una diferencia tan larga de donde estabais situados. ¿No teníais comunicación por emisora? En las comunicaciones creemos que funcionaban bien. El tema es que por la premura, en la situación en la que nos encontramos, nos centramos en el escape y no comunicamos lo que estábamos haciendo. Ya, pero insisto, la premura está clara, la pervivencia está clara, pero cuando estáis en el lugar, ¿seguís teniendo problemas de comunicación? Porque cuando estabais en las peñoneras, tampoco estabais tan lejos del jefe de equipo. Cuando estábamos en el lugar, no sé el tiempo que pasó exactamente, o si nos llamaron varias veces, pero finalmente conseguimos hablar con él. Él nos indicó que bajáramos al camino con el resto de compañeros y nosotros por emisora le comunicamos pues la opción que habíamos decidido en vista de lo que estábamos aconteciendo. Se lo comunicamos por radio. Vale. No, entonces está claro, a partir de ese momento de comunicación, el procedimiento lo teníais hablado entre todo el equipo que estáis participando. Con lo cual... Eso es, cuando conseguimos hablar con él, sí. El problema fue todo el intervalo de tiempo que pasó desde que hubo que realizar el escape hasta la primera vez que conseguimos hablar con él. Ajá, vale. Gracias. Si hay alguna cuestión específica sobre el caso y si no, seguimos. Perdón. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Yo es que no sabía si ibas terminando ya la intervención. Quería preguntaros que, bueno, como tú has comentado al principio, fue una situación un poquito o bastante extrema, aquella del año 2012. Estabais vosotros en este incendio, los compañeros de Carcelén estaban en Valencia, en fin, que había un poquito de ocupación general, ¿no? De las lecciones aprendidas, aparte de la que tú has comentado en la intervención, de la comunicación, de las acertadas y las no acertadas, ¿estas lecciones aprendidas las habéis comunicado de alguna manera al resto de, por ejemplo, los compañeros de la provincia, de otras bases, para que puedan ser utilizadas? Esa sería una parte. Y si vosotros si has visto una mejora en la aplicación de los protocolos de seguridad a raíz de esta situación en la que os visteis implicados. Gracias. Vale, gracias por la pregunta. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente, esta presentación creo que es, no sé si es la segunda o la tercera vez que con ciertas personas ya la hemos presentado. Y sí, con compañeros del dispositivo se ha comentado en la provincia y a nivel regional. Y bueno, se ha compartido, esta experiencia se ha compartido. Y en cuanto a la aplicación de protocolos, pues ciertamente de unos años hacia acá es verdad que se viene teniendo más rigor en cuanto a la aplicación de protocolo OCELA y a las medidas de seguridad. Y en efecto yo pienso que, y estoy comprobando que sí, que se está mejorando y se están aplicando con más rigor. Pues seguimos, Raúl, si te parece. Sí, vamos a darle paso ahora a un compañero mío muy querido por mí, que es un gran compañero, es Roberto Alcaraz. Él es coordinador forestal en Valencia, en Bomberos. Viene también de la línea forestal, su formación es, como todos los coordinadores de allí, la de técnico natural, técnico de recursos naturales y paisajísticos. Y pues prácticamente lleva toda su carrera profesional trabajando en extinción de incendios. Es conocido de muchos de vosotros y nada, él os va a hablar un poco de cómo estamos planificando, cómo estamos aplicando, cómo estamos haciendo la formación a nivel de seguridad, tanto en el IVASPE como fuera del IVASPE, en la formación obligatoria dentro de las brigadas, a nivel teórico-práctico, más práctico. Dale al botón rojo si quieres, Robert. Déjale. ¿Funciona bien? ¿Ves? Vale.
Pues nada, buenos días, ya me ha presentado Raúl, antes... Sí, está funcionando. Antes Martín, un poco también porque conozcáis un poco la función que tenemos en la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Valencia, que es donde trabajo. Dentro del Cuerpo de Bomberos hay una unidad que se dedica, está especializada en la extinción de incendios forestales. Somos 10 coordinadores forestales en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, asignados a esa unidad, con 3 técnicos forestales, y nos encargamos de las operaciones de dirección y extinción en los incendios forestales, concretamente en la provincia de Valencia, pero también tenemos competencias en apoyos en Alicante o en Castellón. Aparte de las operaciones en incendios forestales, de la dirección y extinción de incendios forestales, participamos activamente y directamente en lo que es la formación de las unidades que trabajan con nosotros en la extinción. Un poco la presentación va ligada a eso, ¿no? A transmitir cuál es la estructura, cuáles son los contenidos, los objetivos que intentamos trasladarle a las unidades en todo ámbito de la formación que repercute a incendios forestales, pero concretamente pues el tema de aquí el tema de la seguridad. Pásala, Raúl. Bueno, bueno, ahí no se ve muy bien, es un programa, es un calendario del programa formativo de uno de los del curso básico de seguridad que impartimos allí en el IVASPE, en Comunidad Valenciana. Son 3 días, un total de, no veo la hora, 21 horas. Hay una primera jornada donde se habla de todos los procedimientos de seguridad, normas de seguridad, OCELA, 18 situaciones en las que el peligro aumenta, 10 normas de seguridad, lo que son rutas de escape, zonas de seguridad, evacuación con helicópteros, un procedimiento que sacamos a raíz del procedimiento a seguir en una situación de atrapamiento que se sacó a raíz del accidente de Horta de San Joan, y que estamos aplicándolo también en la formación en la Comunidad Valenciana. Un segundo y tercer día que ya son prácticas en campo, de reconocimiento de zonas de seguridad, rutas de escape, todo el tema de planificación con evacuación para helicópteros, ubicación, dimensiones y desarrollo de superficies eventuales en una situación en que una unidad se vea envuelta en un atrapamiento, cómo podrían construir, ubicar, emplazar de la mejor forma posible una helisuperficie para que un helicóptero pudiese evacuarles. Y luego el tercer día pues estaríamos hablando también de reforzar lo que sería prácticas del procedimiento a seguir en una situación de atrapamiento. Está a destacar aquí, entre otras de las que hacemos el tercer día, la primera parte del tercer día es una charla, una puesta en común de todos los procedimientos y normas de seguridad que hay con trabajo con medios aéreos, incluido el de la helisuperficie que os he contado. Luego viene a la zona de prácticas un helicóptero de los que tenemos asignados en la extinción, y hacemos prácticas de embarque y desembarque. El piloto les pasa también las instrucciones de seguridad, protocolos a la hora de trabajar con medios aéreos, con helicópteros concretamente, en la extinción de incendios. Y una parte que se da al final del último día, que está dando muy buenos resultados, la gente la está aceptando muy bien, y es hacemos una simulación del procedimiento a seguir que se ha dado el primer día en teórica, y se da el último día, se hace una simulación con el personal que está participando en el curso, se le asignan una serie de roles y se les, por parte de los instructores se va introduciendo una serie de inputs, y ahí lo que vemos, o el objetivo de esa práctica es cómo esas unidades que tienen esos roles concretos van resolviendo esa situación de atrapamiento que por parte de los instructores se les va planteando. Ahí estamos trabajando también con el tema de las comunicaciones.
se hace todo vía radio, es una simulación. Al final la gente está distribuida, se les plantea un escenario y se van introduciendo una serie de inputs y ellos tienen que ir resolviéndolos. Como os digo, nos está dando muy buenos resultados, la gente lo está aceptando muy bien, porque verdaderamente los estás poniendo en la situación, ¿no? Aunque sea una simulación, los estás poniendo en esa situación y muchas veces en roles que ellos no asumen de forma habitual. Y eso le da la capacidad de saber qué condicionantes tiene un jefe de sector, un director de puesto de mando o incluso un conductor de autobomba o un responsable de una máquina, ¿no? O un piloto de un medio aéreo, de ala fija o rotativa. Sí. Bueno, pues esto es un manual, se le da un manual donde viene todo el compendio hay un apartado concreto de todo lo que hemos visto, de todo lo relacionado con el tema de seguridad, seguridad con trabajo con herramientas, con maquinaria, con todo lo que conocemos de circulación en pistas, conducción de vehículos y luego una introducción de lo que sería lo que ya conocemos de todo el tema de construcción de línea de defensa, instalaciones de agua, etcétera. Es un manual bastante completo que termina con la parte de seguridad. Sí, bueno, he dejado el primer día, que también una cosa importante también en el primer día, y es, aparte de ver todos los procedimientos de seguridad, se analizan 3 casos de accidentes con víctimas, 2 de la Comunidad Valenciana y 1 de Alájar, Huelva. Uno es el accidente del 94 de Millares y el otro es el del Orcha, del 93. Y bueno, se analizan con una serie de presentaciones PowerPoint, con unas imágenes, unos vídeos de lo que allí sucedió para, pues eso, transmitir las lecciones aprendidas al personal del operativo. Aquí, dentro de lo que es el programa de formación, tenemos una serie de prácticas. Antes las ha comentado Raúl también. Pues los tenemos divididas en todo el apartado de seguridad. Pues, por ejemplo, reconocimiento y evaluación de zonas de seguridad. Cada ficha tiene su apartado concreto, donde se refuerzan todos los aspectos relacionados con lo que se está viendo ahí, ¿no? Pues en el tema de seguridad, por dimensiones, ubicaciones, factores que hay que tener en cuenta, factores que son desfavorables, favorables a la hora de ubicarlas y todo lo que está relacionado con eso. Igual con las de rutas de escape, la del OCELA, atrapamiento de unidades alejadas de vehículos. Con esto también hacemos bastante hincapié, unidades tanto atrapadas con vehículo autobomba, con vehículo autobomba y con vehículo de transporte de personal, y unidades atrapadas alejadas de vehículos. Y cuál sería el procedimiento que tienen que llevar a cabo en función en el escenario en el que se encuentran. La preparación de superficies eventuales, está, pues ya lo comentó antes Raúl, viene a colación se preparó a raíz del accidente de Horta de San Joan, después de la evacuación que se tuvo que hacer a la bris de Daroca. Y por último, la práctica de simulación de atrapamiento que ya la he explicado. Bueno, no se ve tampoco muy bien, pero ese es el formato que tenemos de las fichas de prácticas. Están en el manual que ha editado Raúl y Enrique. Ahí se pueden consultar. Bueno, si alguien tiene interés especial, pues también se las podemos enseñar o explicarles cómo funcionan, ¿vale? Cómo están estructuradas. Pues nada, la presentación ya está. Yo un poco hacer también una valoración a nivel personal y la experiencia que tenemos de formación en Comunidad Valenciana, en Valencia concretamente. Aquí se ha ido comentando, hay gente que luego ha preguntado por ahí también en el pasillo. Al final, casi todos los operativos coincidimos en la problemática de la formación, ¿no? Entendemos que es algo necesario, que sin la formación
la seguridad no puede avanzar, pero nos encontramos con una serie de problemas que al final pues son en conjunto. La experiencia nos dice que el personal o los objetivos que nosotros perseguimos con esa formación, sobre todo la de seguridad, más que abarcar y ser ambiciosos en otros aspectos, es el tema de asimilación de conceptos, ¿vale? Eso es muy importante. Si la gente no asimila los conceptos, tú puedes contarles lo que quieras, darles las prácticas que quieras, pero al final cuando se ven en la situación de la emergencia, esa situación de estrés, de nerviosismo, les impide, si no has asimilado conceptos, resolver las situaciones con la entereza que correspondería en esos casos, ¿vale? Pues desde nuestro punto de vista, o de mi punto de vista, la asimilación de conceptos, y sobre todo en el tema de seguridad, es muy importante. Yo, permitidme la expresión, le digo a la gente o a la gente que trabaja con nosotros o que le damos formación, digo, es que no escucháis. Y seguro que muchos de los que estáis aquí compartiréis la misma opinión que yo. La gente no escucha, tú les cuentas las cosas, alguien ha dicho ahí, Juan Camaño, has sido tú antes, ¿qué nivel de conocimiento adquieren después de haberles dado la formación? Pues verdaderamente no lo sabemos. Insistimos mucho en eso, en la apreciación de conceptos, en la interpretación de los conceptos, porque al final la gente se queda con lo que se queda. Y también algo que utilizamos nosotros es el tema de la motivación. Motivar a la gente e intentar transmitir la necesidad del conocimiento de esa formación que repercute luego directamente en el tema de la seguridad, ¿vale? Y nada, por mi parte, pues hemos terminado. Reforzando un poco lo que estaba comentando Robert, las prácticas de atrapamiento con helicóptero se hacen en medio del monte con un 212 o con un 412, donde hay una unidad que es una unidad terrestre que no está habituada a trabajar con un helicóptero, tiene que salir o con los dos patines en el suelo del helicóptero o con un solo patín. Es decir, hay un helicóptero que le está entrando encima y que ellos tienen que conducir. En el tema de las autoprotecciones o las localizaciones de Ocela y tal, tienen también que localizarlas, no es un trabajo en el aula, es un trabajo donde se los llevamos al campo, se los llevamos a escenarios forestales y donde sobre la marcha pues se va pidiendo pues que se vayan buscando soluciones al ejercicio que se le está planteando. Lo que sí estamos recibiendo, y ahora si queréis podemos ver algunos vídeos de atrapamiento, que a lo mejor es lo que también nos apetece ver, lo que sí estamos viendo es que el personal está creciendo mucho a la hora de tomar decisiones en momentos muy complicados. Les enseñamos un poco a saber lo que estás viendo, esto es lo que te va a pasar, esto está pasando por esto, y tus alternativas son todas estas. Es decir, les enseñamos a analizar el momento de situación de atrapamiento, para que sea un ejercicio, para que sea un momento más reflexivo, que las cosas que les estén sucediendo que sean asumibles y que sepan por qué son, e intentar en gran medida evitar los comportamientos de instinto, de huir, porque este es otro de las cosas que suele suceder en muchos atrapamientos, y es que al final el instinto de supervivencia acaba ganando sobre tu capacidad de raciocinio y sobre tu capacidad de tomar decisiones en situaciones límite. Y entonces eso es lo que intentamos también transmitirle. Pues bueno, si te llena, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se te llena una cabina de un camión de humo, no es que está ardiendo el camión, es que está calentándose la chapa y la chapa está calentando el plástico, que es lo que te está llenando el humo dentro, pero no te está ardiendo el camión. Por ejemplo, pues ese sería pues uno de los ejemplos, que hay muchísimos más a nivel formativo. Si queréis hacer alguna pregunta, Robert. Es que Clara quiere 2 libros y va... No, con uno es suficiente, gracias.
Yo quería preguntarle un aspecto que hemos estado comentando antes a Roberto. Si el protocolo nos lo permite, me gustaría que el señor moderador, ya que no ha dado tiempo en la otra sesión, pues diese también, si ve oportuno, su opinión. La pregunta que yo quería hacer era que antes en la intervención se ha comentado que para que la seguridad en nuestros trabajos fuera pues suficiente para lo que estamos haciendo, pues que necesitábamos un trabajo en equipo, necesitábamos formación, que ya lo hemos estado discutiendo, y necesitábamos ver cuáles son las lecciones aprendidas, que también lo estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista del trabajo en equipo, yo quería preguntarle a Roberto principalmente si desde su experiencia cree que estamos preparados para trabajar en equipo, es decir, si tenemos la suficiente capacidad y conocimiento para llevar a cabo estos trabajos, entendiendo equipo no como lo que es, no como un grupo de personas que la mayoría o muchas veces pues no llegan a ser más que un aglomerado de individuos. Vale. Bueno, lo hemos comentado antes, que me lo has preguntado en el pasillo, y yo entiendo que a nivel general eso que tú preguntas está ligado a las HRO, a organizaciones de alta fiabilidad, y que no estamos preparados en líneas generales. Tenemos esa formación, tenemos la posibilidad de ir a lecciones aprendidas, pero para conseguir esas organizaciones de alta fiabilidad necesitamos que esas unidades persigan un objetivo común y que se lo crean, y a partir de ahí empezar a trabajar apoyados con esa formación, esas lecciones aprendidas y sobre todo buscando un objetivo concreto. Vamos a ver, en esa línea de trabajo lo que hemos abierto ahora es un curso avanzado de seguridad que la gente se queda muy sorprendida porque va a haber lecciones aprendidas, va a haber atrapamientos. Entonces el primer día se encuentran con una psicóloga y con una con una coach. Entonces la primera sorpresa es que algunos el segundo día ya no vuelven, ¿vale? Porque dice yo de trabajo en equipo, yo a ver cuáles son mis fortalezas, yo a ver, no, yo no. Luego hay otros muchos que terminan. La segunda jornada es también de trabajo en equipo, de inteligencia emocional y HRO, y en la tercera sí que vemos algunos atrapamientos desde el punto de vista del factor humano. Ahí estamos viendo Horta, estamos viendo Yarnell y estamos viendo el propio accidente de Guadalajara. Lo estamos analizando desde el punto de vista de toma de decisiones, porque es muy importante trasladar a todo el colectivo, si queremos trabajar como un equipo, que la seguridad no empieza en el director de extinción ni termina en el director de extinción. Es bidireccional. Empieza desde el más novato que tenemos en ese incendio, que todos un día lo fuimos, hasta el que tiene el máximo rango, y al contrario. Cuando se crean sinergias, cuando se crea confianza, cuando se discuten o se debaten o se piden objetivos, cuando estás viendo que toda esa información y ese trabajo, porque estás trabajando con profesionales y ese diálogo fluye en los incendios, te vas dando cuenta de que poco a poco vas consiguiendo los objetivos que vas marcando. Pero sí que tenemos esa parte específica para intentar generar esa conciencia, que no será fácil, pero bueno, tiempo tenemos todo el del mundo. Hola, buenos días. Yo soy Orlando, técnico de la UNAP, de aquí de Castilla-La Mancha. Y como a todo el mundo aquí, me parece muy importante el tema de la formación y sobre todo enfocada a la seguridad. Pero como habéis dicho, hemos empezado la charla hablando de colaboración institucional. Y aquí se está viendo que en Valencia hay unos planes de formación, que en Castilla-La Mancha estamos desarrollando el nuestro. Y mucho antes a este sistema de certificaciones o cualificaciones, yo lo que quería preguntar, si no echáis en falta como una colaboración o un esfuerzo común, o un poner en, como ayer dijo Juan Sánchez también, algo de normalizar entre todos, hacer todos un poco lo mismo, ir en la misma dirección, porque todos tenemos nuestros planes
y luego cada uno estamos formando a nuestra gente de nuestra manera y luego, como tú has dicho antes, a mí me parece que si no nos escuchan también puede ser problema nuestro, que no estamos enfocando bien o planificando bien esa formación. Y yo creo que deberíamos colaborar más entre organizaciones para planificar esa formación. ¿Qué opináis? Cualquiera de los dos. De los tres. De los tres, Miguel Ángel. Hay esfuerzos en ese sentido a nivel nacional, hay competencias en ese sentido en cada una de las comunidades autónomas, hay trabas, y lo digo así de claro y de fuerte, trabas de algunas personas que quieren poner otra velocidad de avance a otras personas que a lo mejor estamos más con más ganas de formar a nuestra gente o con más sensibilización en el tema de la formación, y entonces al final acabamos evolucionando pues de forma natural hacia donde cada uno tiende. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo suyo sería compartir experiencias. Hay organismos dentro del mundo de los incendios forestales a nivel nacional que podrían, por lo menos, intentar normalizar esa formación. Hay organismos de formación superiores, como puede ser el INCUAL, como puede ser el Ministerio de Educación y Ciencia, donde ya estuvimos trabajando unas cualificaciones profesionales que todavía no han empezado a salir al mercado, porque tampoco las estamos demandando a la hora de contratar a personal, de especialistas en incendios forestales, de personal técnico experto en incendios forestales, y yo creo que es el paso de empezar a trabajar también en esa línea. O sea, líneas hay muchas. Los puentes están abiertos. Nosotros tenemos nuestra formación y estaremos encantados de colaborar en la formación que tienen otras personas, porque todas las personas, aunque te vayan a hablar de lo que tú sabes mucho, solamente con que te planteen un punto de vista o un enfoque distinto del mismo problema ya te está enriqueciendo. Entonces, estamos abiertos, pero sí que hay organismos que han estado trabajando en ese sentido, donde no se ha llegado, solamente se ha llegado a un tema de mínimos, y claro, pues hay gente pues, que a lo mejor estamos yendo a un tema de medios, no estamos yendo a un tema de máximos, pero que no tampoco nos pueden ralentizar. Entonces yo creo que bueno, que sí, que sería bueno, y creo que el marco, que eso ya estuvimos debatiendo sobre ese tema en el CENCA hace 1 año o 2 años, el marco al final es el Ministerio de Educación y Ciencia, nos guste más o nos guste menos, porque será el único que podrá reglar una formación reconocida a nivel de educación y ciencia. Entiendo yo que es ahí. Desde ese punto de vista, y si me permites, añado a la respuesta de Raúl, el plan de formación que se ha hecho aquí, que está pendiente de aprobar, se basa en esa definición del Ministerio de qué es una unidad de competencia y qué formación va asociada a cada una de ellas y qué es una competencia profesional, y está hecho con la idea de eso, de poder tener un marco común a las comunidades y que además quien entra después al dispositivo, no solo los que ya estamos, entren con esa formación que el propio Ministerio va definiendo para cada una de esas competencias en las escuelas de capacitación, en las escuelas de ingenierías o donde sea. Al final es eso, que es el único marco común, y si todos convergemos ahí, pues algo en común podemos tener. Si no, la cosa está complicada. Perdona, Roberto y Miguel Ángel, no sé si queríais. ¿Alguna otra cuestión? Por aquí hay varias. Hola, soy María, estoy estudiando ahora mismo gestión forestal. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para preguntar, bueno, a los tres, pero ha mencionado antes Raúl una cosa, que hay 3.300 hectáreas de superficie forestal sin gestionar. Crecemos a un ritmo de 3.300 hectáreas año forestales. Y mi pregunta... vale. Gracias. Mi pregunta es un mundo nuevo para mí, ¿no? Si yo alrededor de mi comunidad de Castilla-La Mancha he visto que hay empresas que su actividad profesional está dirigida a la silvicultura y es una medida de prevención que usted bien ha dicho antes que es muy importante, no sé si es que no se llega por las comunidades autónomas que no son, a lo mejor no lo gestionan mejor, porque yo muchas veces paso por algunas zonas y veo que a lo mejor esa zona no está tan limpia como debería. No sé si eso se puede mejorar de alguna manera, si es competencia de las comunidades autónomas. Gracias. Vamos a ver, no soy ningún experto en gestión forestal, esta sala está llena, yo precisamente no lo soy. ¿En general? No, el tema de la gestión forestal en la zona donde yo soy de Albacete, ¿vale?
aunque llevo toda la vida trabajando en Valencia, no es fácil. Nosotros estamos haciendo áreas cortafuegos, por ejemplo, en perímetros de urbanizaciones y las estamos perdiendo en 3 o 4 años. Las estamos perdiendo porque crecen, o sea, igual que crecen las hortalizas en Valencia, pues crece la aliaga y crece la encina y crece el pino, y cada vez la población rural es menor y cada vez el monte come más. Y por eso nos está creciendo. ¿Que no hay gestión forestal? No, desde hace muchos años no hay gestión forestal. ¿Que el monte tiene una capacidad de regeneración brutal? Sí, el monte tiene una capacidad de regeneración brutal. ¿Que se han intentado coger oportunidades, biomasa, tal? Bueno, pues en algunos sitios se ha hecho bien y en otros sitios, bajo el nombre de la prevención de incendios, se están haciendo verdaderas salvajadas. Que a la vuelta de 3 o 4 años lo único que vamos a tener es una matorralización general del monte, lo cual nos va a generar incendios de mayor intensidad. Entonces, a la hora de la gestión, yo ya te digo que hablo de lo que veo, pero que no soy ningún experto, es muy complicada. Y luego tienes un factor añadido más. El factor añadido más es la propiedad de esos montes. Y luego, si quieres, añadimos otro factor más, que es el marco legislativo en el que nos movemos. Como una legislación te dice una cosa, otra te dice lo contrario, otra te dice sí, pero donde dije sí ahora es que no, luego cada gestor lo interpreta, o cada funcionario o algunos funcionarios a nivel administrativo lo interpretan de unas determinadas formas. En unos sitios son oportunidades, en otros sitios son trabas. Estamos haciendo muy complicado lo que realmente debería ser muy fácil, ¿no? Pero no sé, bueno, pues son una serie de compendios por los cuales pues no, y luego pues los precios de la madera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas, es un problema bastante complicado. Pero que sí que hay una ventana de oportunidad ahora con muchos aspectos pues para intentar llevarlo para adelante. No sé si te ha quedado claro. Buenos días, soy Dionisio Añón, técnico de transportador en Ciudad Real, de Esquiacán, y me llama mucho la atención una de la parte de la formación, que es atrapamiento, o que a ciertas unidades le esté dando adecuación de zonas de aterrizaje para el transporte y sacar relativamente rápido a una brigada atrapada. En la conferencia de Sevilla de 2007, Forema presentó una especie de gancho para las brigadas transportadas para salir de zonas confinadas a través del Bambi. Después de los de Horta, como salieron la brigada de la Roca, a mí eso me puso el ojo un poco más puntiagudo. No sé si eso dio resultados, si seguís practicando eso, si lo habéis mejorado, cómo ha quedado el tema ese. Gracias. Robert. Tendrías que contestar tú, Martín. Es que la vida es muy pequeña y cuando desarrollamos ese intento de poder sacar a atrapados con helicóptero, fue un proyecto que al final chocó con la normativa de qué riesgo estábamos metiendo en las prácticas de ese procedimiento y qué homologación o certificación se le podía dar a ese gancho. Era un estribo en el que a través del Bambi podía sacar 4 o 5 personas al tiempo. Luego, en situaciones de atrapamiento donde el medio aéreo ya está metido en humo y tal, realmente las opciones son muy pequeñas. Entonces se quedó ahí. Yo lo llevo aún ahí en la bolsa, pero no llegó a cuajar en algo que se pudiera repartir como un equipo de seguridad, porque era un poco locura. ¿El qué? El problema es cómo hacer algo que en una situación te pueda ser útil, habiéndolo practicado, pero no te genere una serie de riesgos importantes al tiempo que lo usas o todas las prácticas necesarias para poder usar ese equipo. Al final era un choque de qué riesgo genero para tener en marcha algo que no sé si me va a solucionar el otro riesgo. Y todo el tema legal, sobre todo. Aprovecho y le paso el micro a otro compañero, por lo que decía antes la pregunta de la gestión forestal. El año pasado una de las conclusiones que salió en estas jornadas es que si dedicamos todo el dinero que tenemos a gestión forestal, hacemos el 1% de la superficie forestal al año, ¿vale? Al año. Cualquiera que entre, por ejemplo, en la fototeca del IGN, hay unas ortofotos súper interesantes del año 32 y 33, que las últimas que hay es la Sierra del Segura, pues las últimas que hay es precisamente el incendio de los Donceles. Y si ves cómo estaba ese monte en el año 32 y 33, está pelado. ¿Por qué? Porque hay una población al lado de un montón de habitantes que cocinaban con leña, se calentaban con leña, cogían esparto, cogían todo.
Eso ha dejado de ser así. Entonces, sustituir esa necesidad de la sociedad de madera con inversión en dinero no es viable. Aunque nos hemos creído todos que los incendios se apagan en invierno, etcétera, etcétera, eso es una media verdad bastante peligrosa. Tenemos otro problema de acumulación de combustible que ha citado Raúl, y eso no lo vamos a solucionar con dinero en el monte, porque el dinero que habría que destinar es bestial. La superficie es mucha y el coste es mucho. Pero el dato era ese, el 1% al año. Hola, buenos días. Yo soy Arturo González, soy estudiante de gestión forestal también. Y quería hacerte una pregunta a ti como técnico de Brifor a nivel de formación. ¿Qué diferencias estás viendo tú en tu formación en EGEACAM ante los compañeros de Valencia? Bueno, pues la verdad es que a grandes rasgos la línea es similar. Hay ciertos temas que a lo mejor ellos están apuntando un poquito más y otros en los que nosotros los tocamos un poquito más en profundidad, pero bueno, en esencia el tema es bastante similar. Sí he visto que en tema de atrapamientos ellos lo tienen un poquito más trabajado y yo creo que es un modelo y una línea a copiar. ¿Crees que es suficiente lo que hay ahora mismo? Pues sinceramente no. En tema de seguridad, tema de atrapamientos, bueno, hay material, se está trabajando, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y encontrar unos protocolos que realmente sean ejecutables y con garantías que por PRL se puedan realizar. Es un tema complicado y queda camino. Que la experiencia que tenemos en Valencia, aquí la tenéis. O sea, estamos abiertos a lo que vosotros queráis. Tenemos nuestros manuales, tenemos nuestras prácticas, me decís dónde hay que enviarlo, lo tenéis publicado en un libro. O sea, que es la experiencia que nosotros tenemos y estamos abiertos a compartir y a recibir también, ¿vale? Y para temas de atrapamiento nunca es suficiente. Sí. Hola, buenos días, soy Juan José Alarcón, técnico de incendios en Albacete. Y bueno, quería hacer una pregunta a cualquiera de los dos. Ha sido en concreto Roberto quien ha comentado el tema de formación a nivel de mandos, tanto superiores como intermedios. Entonces, un poco viendo el paralelismo con otras comunidades autónomas, parece que estamos volcando siempre un poco el tema de formación, tanto en operatividad como en seguridad, en el tema de las unidades operativas. Entonces, yo veo un problema muy grave con el tema de formación en todos los niveles, tanto a nivel unidades operativas como a nivel mandos intermedios y mandos superiores. Tú, en concreto, Roberto, has comentado, creo que son 10 coordinadores comarcales, ¿no?, a nivel provincial, más otros, los que hayan mandos superiores. Mi pregunta es si... ¿en qué criterios o con qué criterios podemos hacer un dimensionamiento acorde con las necesidades de las emergencias? El ver qué cantidad de gente o qué número de técnicos son necesarios para que la formación llegue a todo el mundo y haya, pues eso, un nivel de formación adecuado para hacer frente a cualquier tipo de emergencia, en concreto incendios forestales. Bueno, pues somos 10 coordinadores forestales, 4 o 3 de guardia para toda la provincia de Valencia, con 3 técnicos forestales, que hay uno de guardia por día, ¿vale? En cuanto al tema de la formación, te puedo decir que nosotros, en parte en la unidad hemos sido autodidactas. Y es cierto que no hay, si no vas al IBASPE, sí que hay una amplia gama de formación, pero como decía antes Raúl, no obligatoria, y que ese personal puede ir en este caso la academia, ¿vale?, a recibir esa formación. Pero mucha de la formación que tenemos el personal que está trabajando en la provincia de Valencia es fruto de
de ser autodidactas y de buscarte la vida en otras comunidades autónomas, en donde dan la formación y al final ir cogiendo un poquito de todo. Al final es lo que yo decía, es la necesidad, el interés de qué quieres aportar al servicio al que estás trabajando, si verdaderamente te lo crees y te das cuenta de que para estar ahí y dar una respuesta adecuada necesitas tener un nivel de formación, ¿no? Y si además estamos dando formación, como es nuestro caso, que estamos directamente formando a las unidades, tanto mandos, personal que está trabajando en los retenes, personal que está a nuestra misma altura de calificación profesional, incluso mandos, y les estamos dando formación nosotros también. Y sí, es una necesidad. ¿Cuánta gente necesitamos para esa formación? Pues en concreto en la provincia de Valencia o en la Comunidad Valenciana la gente está. Lo que pasa es que hay que ir a formarse en lo que entiendes o ves que tienes una deficiencia o que tienes una carencia. Nosotros, Juanjo, tenemos un programa formativo que en parte, pues por la última coyuntura, pues hemos tenido algunos cursos que han tenido que ser voluntarios, pero sí que hay una línea obligatoria en lo que es el tema forestal. Incluso en otras emergencias. Tú cuando entras como un brigadista normal, un brigadista que entra mañana a trabajar, pues antes o después va a recibir un curso de 102 horas en otras emergencias, aparte del curso de 60 horas de incendios forestales, o sea que ya estamos hablando de una cosa que empieza a tener cuerpo. Lo que también obligamos y lo que también pedimos, porque yo estoy muy cansado de dar mucha formación a gente que viene con un determinado nivel y que ya solamente quiere los avanzados, no entiende el idioma en el que le estoy hablando, es que cuando vengan a dar el curso por la base, o sea, cuando vengan a hacer un curso avanzado de comportamiento del fuego, primero tendrán que haber pasado por el básico de comportamiento del fuego, porque si no, no se van a enterar de papa. Y me da igual cuál sea tu cargo o cuál sea la responsabilidad que tienes. Y así se lo pedimos al IVASPE. Es un poco una línea, un poco de acreditaciones sin llegar a serlo, porque tampoco son necesarias. También luego hay otra parte formativa ya a nivel de mandos superiores, dentro de lo que es el IVASPE, pues que está el curso de puesto de mando, que está abierto en módulos, pero que tampoco acaba de cuajar, porque es aquello de ten cuidado con lo que haces, no vaya a ser que se te vuelva en contra. Es decir, si no tienes el curso de director de puesto de mando, no puedo dirigir incendios. Digo, cojonudo, no lo hago. ¿Por qué me tengo yo que comer ese marrón? Puedo decirlo, ¿no? Entonces es un poco un tema envenenado, ¿no?, que hay ahí. Pero, bueno, y luego al tema de dimensionamiento. Nosotros normalmente, yo pues soy un poco el que va tirando de estos temas. Hace ya muchos años planteé pues revisar los cursos básicos, empezar con todo el programa que tenemos de formación, que el año que viene queremos culminar con el de coordinación de operaciones de extinción. Y pues hay gente pues que se va subiendo al carro y va aportando, nos vamos un poco autoformando nosotros mismos, vamos planteando, planificando cosas, pero nosotros vamos a dar formación, Juanjo, en nuestros días libres, no cuando estamos de guardia, que a veces también podemos ir cuando estamos de guardia. Y para dar formación no necesitamos coordinadores forestales, que seas coordinador forestal, ni necesitamos que seas el técnico jefe de la unidad forestal, ni que seas el técnico forestal. Necesitamos gente que esté involucrada con la formación. Y entonces hacemos copartícipe de esa formación también a personal de brigadas, que pueden tener titulación o no, porque a lo mejor para dar unas prácticas, mi mejor experto en prácticas de unos tendidos de manguera son los tíos que los están, perdón por la expresión, hombres y mujeres que lo están haciendo todos los días. Y a lo mejor esa forma y ese saber hacer y como cuando hemos ido a trabajar de pequeños en el campo, ¿quién nos ha enseñado a trabajar en el campo? Los que ya sabían, pues esto es igual. Pues tú puedes tener una línea teórica y una línea práctica. Y ahí cabe todo el mundo que quiera dar formación. No tenemos por qué dimensionar una estructura de mando, sino captar ese. Y yo creo que para formar al operativo hay que hacer una reflexión sobre qué valores tiene el operativo. Y pienso que la gente con ganas y la gente entregada, con un nivel que se le puede llegar a dar del propio operativo, son los que de alguna forma tienen que liderar la formación interna de ese operativo, independientemente de las cosas que lleguen a nivel externo, a todos los niveles.
A ver, soy Julio, técnico de formación de Guadalajara para GEACAM y quería hacer una pregunta, bueno, a Roberto, que también me puede contestar Raúl. Estamos de acuerdo todos que la formación es muy importante, pero por hablar de números, ¿cuántos formadores tenéis vosotros en la provincia de Valencia, por ejemplo? Esos formadores, son varias preguntas, ¿esos formadores van a incendios con las unidades que forman? Y luego, ¿con qué periodicidad visitan cada unidad, digamos, en campaña? Es que tengo otra. Sí, como dice Raúl, el número es variable de formadores. Si estamos hablando del operativo, que es por donde veo que lanzar la pregunta, y decirte que esos 10 coordinadores forestales tienen asignadas unas áreas operativas, y dentro de esas áreas operativas, en concreto se dividen en 5 en lo que es la provincia de Valencia. Por cada área operativa o zona operativa hay 2 coordinadores forestales, uno de guardia y el otro de descansando. Todos tienen la capacidad de dar la formación. Y aquí no hablamos en campaña, porque nosotros tenemos unidades que trabajan todo el año y unidades que refuerzan en campaña de verano 3 o 4 meses, y la formación es continua. Los días que yo estoy de guardia voy a ver a mis unidades que tengo asignadas y estoy dándoles formación y entrenamiento con ellas. Y el resto de mis compañeros igual. Hay un programa diario de actividades en función de la preemergencia meteorológica y en función de la época del año. Y el jefe de unidad, cuando entra por la mañana, hay un programa de prácticas anuales, y cuando entra un martes, preemergencia que hay para el día de hoy, mira el programa de actividades y sabe qué práctica le toca de sus 2 días de guardia. Allí trabajan 2 días y descansan 2 días. En esos 2 días pues tienen estructurado el primer día de la guardia una práctica del manual que tenemos, puede ser de todas las prácticas, como ha comentado Raúl, que hay 70, 80 fichas de prácticas diferentes. Hay una programación anual y ahí pues por ejemplo, la de autoprotección con autobomba. Al día siguiente hará una práctica de manejo de herramientas, y así sucesivamente en sus turnos de guardia, pero la formación es continua. Vale, mi pregunta era, a una unidad en concreto, ¿cuántas veces, o sea, cada cuántos días las visitas? Y luego quería otra pregunta, ya que Martín me va a quitar el micro en breve, para todos en general, para Miguel Ángel también en particular, cuando tuvieron el atrapamiento, nuestros protocolos de autoprotección también son muy parecidos a los de Valencia, que le decimos a las unidades que se queden dentro del camión el tiempo que puedan y tal. Quería preguntar por los equipos de respiración autónoma individuales. ¿Qué opinión tienen de ellos y qué opinión tenéis de las mascarillas de partículas que usamos? Si os pueden ayudar, ¿nos pueden ayudar? Yo todos los días que tengo guardia visito a las brigadas que tengo asignadas y les doy formación. Yo te puedo hablar por lo que hago yo, no por lo que hacen los demás, pero hay una media y más o menos es similar. Sí, pero mi pregunta es, yo a cada unidad lo visito cada 3 días, cada 10, cada 10, o sea, a una unidad, un retén no sé qué, ¿cuántas veces le visito? Ya, pero es que eso va en función de mi cuadrante laboral. Entonces, todos los días que trabaja visito a mis unidades. ¿Eso cuánto es? Pues hay semanas que trabajo 4 días, hay semanas que trabajo 5 días, hay semanas que trabajo 2 días, pues en función del cuadrante de guardias que tengo, visito a las brigadas. Pero ya te digo que en mi guardia visito varias veces a las brigadas. O sea, si trabajo lunes y martes veo a mis unidades, a las que tengo asignadas en mi zona operativa. Eso, si lo haces extensible a toda la Comunidad Valenciana, en Valencia tenemos un problema que somos 3 provincias, donde estamos bajo el mismo paraguas y siendo sistemas más o menos similares no somos lo mismo. Entonces cada provincia está de una forma determinada y nosotros sí que formamos a gente de otras provincias, del operativo, tanto bomberos como brigadas, sí que lo formamos. Y yo en ese tema soy bastante, y Roberto lo puede decir, soy bastante serio, porque para mí es muy importante las evaluaciones de los cursos que nos hacen el personal que está ahí. Que nos valoren bien es muy importante, y cuáles son las propuestas que ellos hacen
en sus líneas formativas de interés de crecimiento de formación. Eso es muy importante y ha habido gente pues que ha habido que apartarla de formación porque la formación es lo que es un tema muy serio y no se va a pasar un rato, sino que se va a dar la formación que toca. Si quieres hacerla y no tienes capacidad técnica o teórica para hacerla, no te preocupes, que yo me voy a esforzar para que la tengas. Ahora, no vengas a hacerla sin ningún tipo de interés porque entonces no estamos aportando nada. Entonces simplemente estamos cubriendo un expediente y cubrir el expediente no vale aquí. Miguel Ángel, por lo de las partículas. Sí, bueno, yo te puedo comentar hasta lo que yo pude vivir en esa experiencia. El tema empleamos la mascarilla de papel para partículas y la verdad es que cumplió su función de forma bastante satisfactoria. 2-3 minutos estuvimos con ella, nos evitó todo el tema de partículas en suspensión y tuvo un resultado satisfactorio. En cuanto a equipos de respiración autónomos y demás no te puedo contar porque no los hemos empleado, pero en cuanto a las mascarillas de papel que solemos utilizar, cumplen las expectativas. Vamos a ver, yo estuve desarrollando también con Valfires en su momento, estuvimos intentando adaptar los biberones que hay para rescate submarino al tema de intentar tener un ERA para incendios forestales. Hubieron problemas, luego hicimos también un trabajo con una chica que estaba no me acuerdo en qué universidad ahora mismo de Valencia, que estuvo trabajando con su trabajo fin de máster, fue desarrollar un biberón también de una botella de aire pues para llevarla como un equipo de respiración autónomo, que realmente no lo es tanto. Hubo unos problemas con las válvulas, aquello se ha mejorado, el equipo está en el mercado. Nosotros teníamos ya un presupuesto más o menos preparado pues para intentar dotar a todas las unidades de ese equipo de respiración autónomo, porque para ser autónomo pues necesita otro tipo de mascarillas y tal. Y bueno, pues al final pues tuvimos, como todos los españoles, pues sufrimos los tiempos de crisis y ya veremos si eso llega en el futuro o no. A mí me parece una buena opción, me parece que es una opción más y me parece que es una opción que no te va a eximir de que te mueras asfixiado o quemado con tus pulmones en un incendio. Hay que saber trabajar con todos los equipos con los cuales tengas de seguridad, ¿no? Realmente, hasta ahí puedo leer, porque luego ya lo siguiente a lo mejor es políticamente incorrecto y si quieres lo comentamos fuera, ¿vale? Pero no estoy viendo yo tampoco, sí, a lo mejor una situación determinada podemos tener esa necesidad y con una que valga me diréis será más que suficiente, pero a lo mejor es que tenemos que empezar a formar a la gente en que no tome excesivos riesgos en un momento determinado, y que lleguen hasta un determinado nivel y a partir de ahí ya no se tiene que pasar. La sobreprotección al final te llevará a exponerte a situaciones más comprometidas. Sí, hola, bueno, soy Javier Pérez, formo parte de una brigada helitransportada y además este año estoy como ayudante técnico en la formación en Aragón. Mi pregunta os la lanzo a vosotros tres porque estáis ahí en la mesa y os ha tocado, pero yo creo que podríamos lanzarla a cualquiera de los que estamos aquí. Llevamos día y medio hablando mucho de la formación, se está haciendo mucho hincapié en la formación, de lo cual yo me alegro porque considero que es fundamental, pero nos encontramos en una situación, en lo que es España, que cada comunidad es un reino de taifas, tenemos empresas metidas, administraciones, empresas públicas, empresas privadas, un montón de medios y de gente ahí. Y mi pregunta va en relación pues eso, a todos estos elementos que están ahí coordinados o metidos, ¿hasta dónde está el límite de quién es la responsabilidad de la formación, de dar la formación? ¿Qué mínimo de responsabilidad tiene la administración o la empresa o el propio trabajador a la hora de me quiero formar? Pues un poquito, porque muchas de las cosas a veces que vas por ahí, hablas con la gente y de lo que se reclama es quiero más formación. Pero ¿de quién es responsabilidad? El formarme es mía, es de la administración, es de la empresa que me contrata. Entonces, pues un poquito eso, saber, o la opinión que tendríamos de todo este tema. Gracias. Vamos a ver, la formación es responsabilidad de la empresa para la que trabajes, llámese administración o llámese empresa pública o privada. Es su responsabilidad. Y luego está también el nivel de la formación pues que quieras meter, ¿no? Yo el otro día había empresas que hablaban de que con 6 horas de formación para entrar a trabajar en incendios forestales era más que suficiente. Yo en 60 no sé si tengo bastantes.
¿entiendes? Entonces ya cada uno como quiera cubrir el expediente, ¿no? Yo creo que la formación tiene que ser algo continuo, y por eso estamos ahora metiendo el formato, el concepto de organizaciones de alta fiabilidad, porque es una organización de aprendizaje. Y vamos a ver si cala, y no va a calar mañana, y no mañana no vamos a hacer una organización de alta fiabilidad todos, pero en los procedimientos de trabajo es como nosotros vamos creciendo a nivel profesional. Es decir, pasa algo en un determinado accidente, pues tomamos unas medidas. Empezamos a tomar, ver que pues estamos teniendo limitaciones de conocimiento en temas de metrología, nos formamos en temas de metrología y ahora estamos trasladando esa formación también al operativo. Tenemos unos comportamientos determinados humanos en algunos accidentes y los planificamos y los planteamos y hacemos una revisión del OCELA y le decimos a la gente que no vale, que no funciona, que tienen que estar pensando, que tienen que estar alerta. Eso es lo que es una organización de aprendizaje. Luego, si quieres, podemos ir a hacer el Master and Commander de la monitorización de las llamas, de no sé qué, ¿vale? Pero yo con esos niveles formativos y con esa reflexión y con esa autocrítica, que es lo que más nos cuesta hacer a los españoles, autocrítica, yo creo que por ahí vamos creciendo mucho. Para mí es muy importante, cuando termina un curso, siempre a Robert, cuando termina un curso la gente que está haciendo, ¿cómo se te ha dado? ¿Cómo han quedado? Llamo luego a la responsable que lleva el tema formativo, ¿cómo nos han valorado? ¿Hemos estado bien? ¿Hemos estado mal? Ese es el sentimiento y la inquietud, y a partir de ahí crecer. Luego, lógicamente, bueno, pues es la responsabilidad de cada empresa o de cada organismo el formar. Es decir, yo contrato a GEACAM como Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o contrato a Foresma en la Comunidad Valenciana y le exigiré una serie de cosas, entre ellas pues la formación de su propio operativo, o se lo daré yo a nivel oficial, que es lo que estamos haciendo en Valencia. La fórmula del IVASPE pues nos da una fórmula muy buena, y es que estamos dando formación. La gente de la UME también viene a nuestros cursos y estamos dando una formación reglada y reconocida por función pública, que es un tema bastante interesante, ¿no? Que es un tema reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí intentamos crecer, intentamos que sea, pero no es fácil. Buenos días, Juan Carlos Martín, de la Agencia Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Quería preguntaros si hacéis simulacros de puestos de mando y después preguntaros si los hacéis. La experiencia nuestra cuando hacemos simulacros es que son demasiado planificados y normalmente sale todo bien. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia? Y bueno, saber un poco a nivel de eso de simulacro y prácticas de puestos de mando. Los hicimos. Ahora la situación es muy complicada, no por el cambio político, sino por temas internos organizativos que hay que darle. Yo creo que alguien tendrá que poner el cascabel al gato. Y cuando los hicimos no incidíamos tanto en que el simulacro saliese bien. Era una parte muy importante formativa de coger los diferentes roles que necesitábamos para gestionar las emergencias. Es entrenamiento y es formación para los mandos que van a estar pues llevando logística, que van a estar haciendo jefatura de sector, que pueden estar en análisis y tal. Ahora no los estamos haciendo. La realidad es que no los estamos haciendo y los necesitamos como el comer, pero estamos en otras cosas. Hola, buenas tardes. Soy profesor de un ciclo formativo de gestión forestal y medio natural. Estamos en la sala NESA, entonces me he venido para hacer una pregunta. Entonces, el tema está en que estoy hablando de la formación y yo lo que veo es que hay recursos, es decir, en educación hay una unidad de competencia que ya están puestas, ya están establecidas, de vigilancia y colaboración, defensa de recursos naturales, hay control y protección del medio natural. Todas estas están relacionadas con el curso, con el ciclo de gestión forestal, el que impartimos y que aquí hay alumnos de Talavera y de Toledo. Yo soy de Oretana y también aquí de San Isidro. El tema está en que esa formación que nosotros damos, muchas veces no hay una buena coordinación. Nosotros intentamos coordinarnos con empresas, como en este caso con GEACAM y con otras comunidades, y lo que veo es que no hay una coordinación. Y luego se toma en serio esa titulación. Aquí está Roberto, que es del GOR, del antiguo GOR, que es el antiguo alumno de Valencia, me imagino. Y
y no hay como un interés, veo muchas veces por la empresa, por esos futuros profesionales. Es decir, la formación profesional está encaminada a darle formación a futuros trabajadores. Entonces, cuando se intenta por parte de educación, en este caso de un centro público, dar esa formación, que se tenga en cuenta, es decir, la petición tanto de títulos, de carnés, es decir, como por parte de las empresas de Jacan, en este caso en Castilla-La Mancha, o la administración de la Junta, se valore mucho más la formación que se está dando y se tenga también importancia. También para eso hace falta coordinación con las empresas, para que la formación que vosotros dais, esos cursos básicos, pues se puedan dar también en la formación profesional. Es decir, que nosotros damos formación y también damos otra formación, que se pueda coordinar esa formación. Y cuando nuestros alumnos salgan de nuestro centro y vaya al vuestro, vaya a una empresa, digan, este tío tiene una formación básica, ya puede trabajar. Ha hecho prácticas en empresas. En Valencia, la farmacia creo que también hace prácticas con vosotros, incluso prácticas en incendios. Aquí yo, en Castilla-La Mancha, me peleo con los de Jacan para que hagan prácticas reales, más reales, porque son futuros trabajadores. Y creo que a veces no se tiene en cuenta. No sé qué opináis de eso, tanto en vuestro caso. Vamos a ver, bueno, yo llevo muchos años tutorando proyectos fin de carrera de ingeniería de montes, entonces cuando había ingeniería forestal, y tenemos ya muchos años con muchos gente. Bueno, Roberto empezó con nosotros como el becario, empezó como becario. Totalmente de acuerdo. Lo que también he hecho en falta, y es una crítica, lo que también he hecho en falta es que quizás tanto universidades como centros de formación profesional deberían de acercarse a los gestores. Aquí hay muchos gestores de muchos tipos de gestión, para ver qué necesitamos. Yo cuando terminé ingeniería forestal, que la estudié en Albacete, qué curiosidad, pero no tuve que dar nunca la asignatura de incendios forestales. Fue una inquietud que luego después tuve. Por ejemplo, ahora mismo están saliendo gente de las escuelas de capacitación forestal que no reciben ninguna información sobre el tema de biomasa, ni ninguna formación sobre el tema de biomasa. Por ejemplo, estamos en gestión forestal. Pues a lo mejor gestión forestal necesitaríamos acercarnos los expertos en incendios forestales, que aquí estábamos muchos, y decirle cómo necesitamos que diseñen el paisaje para que luego nosotros podamos ser fuertes frente a los fuegos. Y esas dos vías las necesitamos totalmente. Y por supuesto, lo he dicho antes, vamos a intentar reclamar pues gente con una titulación dentro de nuestro mundo, que para eso la hemos pedido. Bueno, yo empecé así también, ¿no? Como todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hola, buenos días. Me llamo Alberto, soy de gestión forestal y quería preguntaros una pregunta general a todos los profesionales que trabajáis en la extinción de incendios sobre nuevas tecnologías. ¿Cómo veis, por ejemplo, la implementación de uso de drones personales o de observación a la hora de la seguridad de las unidades o propia coordinación entre ellas? Si van a ser viables, si van a tener una buena implementación en el futuro. Los drones, ¿has terminado ya o no? Sí. Los drones están muy bien, pero ¿has visto Is You Fly We Can? ¿Lo has visto? Sí. ¿Y has visto las imágenes que han salido en Antena 3 de algunos incendios, por ejemplo el de Valdevo? Pues han salido imágenes de dron grabando cómo estábamos descargando con los Air Tractor, liquidando perímetros de incendio. Entonces el dron y los medios aéreos a fecha actual muy mal. Otra cosa es que hagamos algún tema por la noche, otra cosa es que queramos dar cobertura. Opciones hay 1000, porque el dron al final es una plataforma para poner el sensor que a ti te interese. Incluso dar cobertura radio a una determinada zona. Puedo poner una red en formato repetidor y colgarla encima de un barranco y dejarla ahí en estacionario y estar dándole luz a todo un barranco, por ejemplo, donde no me llegan coberturas. O sea, fórmulas hay muchas, pero el tema del dron a fecha actual, por la noche veremos que se puede, pero por el día desde luego que no. ¿Mejoraría, por ejemplo, la conciencia situacional de las unidades, por ejemplo, al ofrecer otro tipo de visión desde... Para el tema de la conciencia situacional, lo que veíamos antes, que solamente necesito un sistema de posicionamiento y el modelo digital del terreno y la curva de incendio. No necesito nada más, eso me lo pueden estar mirando desde Toledo y estar trabajando yo en Guadalajara o en la Sierra de Albacete. O sea, no necesito nada más. Que está bien verlo sobre el terreno y ver in situ. Otra cosa es cómo, bueno, si quieres hablamos de temas técnicos, cómo vas a hacer una filmación en continuo.
¿Quién va a estar supervisando esa formación, esa filmación en continuo cuando te metas allí donde me crié yo en Yeste, por ejemplo, o te metas en Majadas? A lo mejor esto lo tienes más fácil, o te metas, no sé, por aquí por los Montes de Toledo, en algunas zonas de por ahí, o el Valle de la Alcudia. ¿Quién va a estar supervisando cómo vas a emitir en directo al puesto de mando, que a lo mejor está a varios kilómetros? ¿Cómo vas a tener esa imagen en continuo? Lo enfocaba más no hacia los puestos de mando, sino más hacia a lo mejor los jefes de equipo, jefe de unidad que está trabajando en campo, que pueda tener una visión actual de lo que está pasando a su alrededor. Esa visión la podemos tener directamente pues a través de unos sistemas portátiles de tablet, en una imagen que puede estar enviando un medio aéreo en un momento determinado, en un helicóptero de coordinación, un avión de coordinación. Otra cosa es que vayamos por la noche, porque por la noche ya sabemos todos que todos los gatos son pardos y no vamos a ver nada. Entonces, bueno, pues es una opción, pero yo no la veo. O sea, eso de "If you fly, we can", eso es muy importante. Otra cosa es gestión forestal. Otra cosa es análisis de las plataformas que tú quieras. Ahí sí. Buenas, me llamo Ángel, soy agente medioambiental y estudié en Lourizán, y allí parte de la formación que teníamos durante el verano se hacían prácticas de incendios. Tengo aquí un compañero que se pasó muchas horas aprendiendo, ahora es un buen director de extinción, pero le tocó aprender muchas cosas de manera práctica, que era más o menos lo que estaban pidiendo los de las escuelas de formación, y que el curso este básico de 60 horas, si se pudiera dar, yo no sé en otras comunidades, pero aquí el 80% de la gente que intenta trabajar de interino en GEACAN provienen de estas escuelas de formación, y el conseguir que fuese uno de los módulos o de una de las partes que se diese en educación de formación de esta gente, ya que va a ser la base luego de la mayoría de los sistemas operativos nuestros. Cuando hicimos las cualificaciones profesionales, estuvimos un buen amigo mío, Marc Castelnou, y yo, y estuvo un compañero del GREA de Andalucía, y estuvo dándole el marchamo académico, un profesor de instituto gallego. Precisamente van de eso, van de muchas prácticas con parte teórica, pero muchas prácticas en incendios forestales, en prevención de incendios y en otras emergencias. Y entonces sí, vamos, yo estoy por la línea de formar teórico prácticamente. ¿Cómo nos envían las escuelas a la gente? Pues bueno, nos los envían con ciertos conocimientos, pero tampoco son unos conocimientos muy profundos. Y aunque te los envíen con conocimiento más o menos bueno, al final tienen que pasar por los cursos obligatorios que nosotros vamos a hacer, porque es tu forma de tú cerciorarte de que eso está yendo correctamente y que está pasando por donde tiene que ir, ¿no? Y sí que se están pidiendo algunas titulaciones se están pidiendo, a lo mejor no como excluyentes, pero sí como valorables, ¿no? Y lo mismo me gustaría que se hiciesen las oposiciones para muchos cuerpos distintas, y me gustaría que se hiciese pues para todos los puestos que quisiéramos ocupar en la administración, ¿no? Que tampoco se está haciendo. Hola, buenas. Soy un agente medioambiental de Castilla-La Mancha y quería preguntar, porque lo que he visto en el ejemplo que nos han puesto Miguel Ángel y el compañero, que al final hubo un fallo de comunicación. Hubo un fallo porque uno de los dos no comunicó, sí que detecto que hay, o yo por lo menos he estado en situaciones que a lo mejor no han llegado a tener un riesgo importante, pero que podían haberlo tenido por esa falta de comunicación. Y bueno, en situaciones de medios que llegan igual no comunican. Ahora con los teléfonos móviles, muchas veces como no hay cobertura, se utilizan los teléfonos móviles y el resto de equipos pierden mucha comunicación entre medias, y eso supone un riesgo, pues porque a lo mejor una autobomba se va con todos sus componentes a cargar y deja una zona pues en la cual se puede reproducir y pillar al que está un poco más adelante. Bueno, distintas situaciones en las cuales no hay comunicación. Y aquí en Castilla-La Mancha creo que es un objetivo que hay que marcarse por el tema de seguridad. Quería saber cómo funciona en Valencia, si se prevén mejoras o qué sistemas nuevos. En Valencia somos unos privilegiados, porque tenemos la red Tetra.
y tenemos una cobertura del territorio brutal. Somos unos privilegiados, ojalá y pudiese estar todo el mundo en la misma situación que nosotros tenemos. Es una inversión muy grande que se hizo en su día y bueno, pues afortunadamente la tenemos. Yo puedo hablar con un walkie bueno, aquí no, pero desde Murcia puedo estar hablando con un walkie en Morella tranquilamente. Tenemos unos privilegiados, entonces no es comparable. Si nos vamos a lo que había antes de la Tetra, que teníamos la Troncal, pues ya estábamos más limitados, pero también teníamos una cobertura más o menos buena. Y luego anteriormente pues teníamos la Forestal, la banda de 80, como tiene todo el mundo. Pues bueno, al final acabas buscándote la vida. Al final acabas buscando tus soluciones, al final tienes unos repetidores portátiles, al final tienes zonas de sombra, al final sabes que esas zonas de sombra, pues a lo mejor puedes hablar en directo y salir y comunicar una emisora intermedia que te esté dando luz a la otra. Y al final, pues cuando no tienes cobertura, pues acabas buscándote la vida para intentar tener comunicaciones. Y lógicamente las comunicaciones están en la C de enlaces o de Locela, como lo queramos decir, y yo siempre lo he dicho, que las comunicaciones son una herramienta de seguridad. Claro, lo que pasa es que yo sí he visto situaciones en las cuales esa C, ¿sabes?, deja de existir la comunicación y el riesgo es altísimo para varios medios de los que están operando. Y la verdad es que muchas veces es por problemas tecnológicos o porque no estás dotado de las suficientes emisoras, ¿sabes? No sé cuántas emisoras lleváis por jefe de equipo. Nosotros llevamos unos forestales, llevamos una banda aérea y 2 bandas y 2 terrestres. Lo que me es muy curioso es, como preguntaba antes el compañero a Miguel Ángel, que antes no tenían comunicaciones y 20 minutos después la tienen cuando hay un enlace prácticamente en simples directo, porque la distancia no es muy grande, ¿no? Si es un tema, pues a revisar qué ha pasado ahí, porque yo que creo que más que comunicaciones a veces te lías. Y a veces se te cambia un canal, o a veces se te mueve una ruleta, o a veces, no sé, es un tema a revisar porque es una cosa que me chirría bastante. Aún analizando la operación me parece muy profesional, me parece muy bien hecha, ¿no? Y bueno, me preguntabas que cuántas emisoras, pues las emisoras son 3, banda aérea y dos bandas terrestres. Mira, si el problema es grave, que cada vez que venís a echarnos una mano a Valencia, entréis sin comunicaciones. ¿Cómo lo solucionamos? Pues hay que poner medidas de solución sobre la marcha. Empotramos la brigada helitransportada de Carcelén con una brigada helitransportada nuestra. Intentamos por banda aérea comunicar con el personal de tierra hasta que podemos empotrar, es decir, hasta que podemos unir con unidades nuestras. El coordinador pues se encuentra con Juanjo, le dice toma mi emisora y así nos vamos arreglando sobre el terreno. Pero es que las comunicaciones, en cuanto entréis a una comunidad que no es la vuestra, o cuando entréis en Murcia, en Andalucía supongo que no habrá problemas, o en Extremadura, pero cuando entréis o en Madrid sí que a lo mejor tenéis problemas. Entonces cuando entráis en estas comunidades pues empezamos a tener problemas de comunicaciones, que aunque teniendo nosotros la mejor comunicación del mundo estamos incomunicados. Es uno de los grandes problemas que también tiene este país, ¿no? La falta de normalización en los sistemas de comunicaciones, e intentamos solventarlos sobre la marcha. Creo que además eso a nivel nacional es algo que No, solo que a nivel nacional creo que sí que es algo que se debería solventar, porque sí que supone, o muchas veces es la base de no llegar a esa situación de riesgo porque alguien advierte un problema y es que no puedes comunicarlo. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, ¿tú quieres añadir algo? Hola, soy Miguel Ángel Copete, profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de Albacete, y quería preguntarle a Miguel Ángel en relación al caso práctico que nos has expuesto. Me ha llamado la atención el comentario ese que has hecho de que, por suerte, en tu equipo no hubo sublevación alguna cuando planteaste la alternativa de la ruta de escape. Pero ¿y si se te presenta esa situación de sublevación? ¿Sabías cómo afrontarla? ¿Alguien te ha formado a ti para enfrentarte a esos casos? Vale, muy interesante la pregunta. Pues, en efecto, hemos recibido cursos de inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en equipo, y resulta fundamental trabajar esos temas, trabajarlos en base y trabajarlos con antelación. Entonces, eso tiene que estar muy trabajado y tiene que estar muy definido antes de que haya una situación de emergencia, para que cuando suceda la emergencia
no suceda ningún problema de ese tipo. Entonces, el éxito, digamos, entre comillas, de que todo salga bien en esas condiciones es el trabajo previo. Tiene que haber un liderazgo claro y una asunción de funciones de cada uno previa, que la tienen que tener bastante clara. Entonces, bueno, por suerte, es un tema que tenemos bastante claro en la unidad y no hubo ningún problema, y nunca lo ha habido hasta la fecha. Si algún día sucede, bueno, también tenemos herramientas para tratarlo, pero en situaciones de atrapamiento y en general en trabajo en emergencias, la formación más el liderazgo tiene que ser clave a la hora de dirigir una unidad. Yo, si me permite, Miguel Ángel, casos, Raúl lo conoce perfectamente, el caso del Orcha que ha citado, es que hay casos que se dan así. Cuando llega la emergencia hay una parte del grupo que hace lo que se ha planteado, quedarse con su medio de transporte, y hay otras dos personas que salen corriendo en otra dirección, y en este caso esas dos personas fallecen. Entonces es que es muy difícil en esas situaciones que todo el mundo tenga la sangre fría de quedarse en el camión, como dice, humeando. Y es una parte fundamental a trabajar, que se basa además en la confianza en nuestros propios mandos, en nuestros propios dispositivos, en nuestros propios protocolos de trabajo. Si creemos que eso no sirve para nada, cuando llega el caso yo me creo que mi decisión va a ser la buena, y ya nos ha demostrado la historia muchas veces que es que no, que tenemos que aprender de esos casos, que puede estar equivocado el protocolo o no, pero si hacemos cada uno una cosa nos vamos a equivocar seguro. Raúl, no sé si pedirte que cerremos, tenemos 10 minutos por una vez. Si nos pones alguno de esos vídeos que hablabas para que nos vayamos todos en situación a través de lo que estamos hablando. Bueno, voy a poner un par de vídeos, hay muchos, desgraciadamente o afortunadamente, porque ninguno de ellos es mortal ni con atrapamiento serio. Y voy a poner un par de vídeos, por ejemplo, pues se me viene a la mente, pues voy a poner también hacer una reflexión con lo que estaba antes comentando el profesor, mi profesor de incendios, y lo que estaba comentando Martín. Hemos evolucionado muchísimo desde el año 93 hasta la fecha, y hemos evolucionado mucho porque nos lo creemos, porque queremos ser profesionales, porque conocemos nuestro trabajo, porque nos tomamos las cosas de diferente manera y porque abordamos los problemas siempre dentro de la unidad. Va a haber tiranteces personales, pero los abordamos o los intentamos abordar como equipo, y ahí es donde está una de las claves del éxito, y como decía antes Robert, de creérselo. Entonces yo últimamente pues no estoy viendo tampoco a nivel en los accidentes, no estoy viendo disgregación. Estoy estudiando unos cuantos, no veo disgregación de lo que es la propia unidad. Es muy raro ver eso ya en la fecha actual. Otra cosa es que haya dos unidades que tengan diferentes criterios, pero la unidad se mantiene más o menos compacta. Es muy raro verlo. Bueno, Martín, pues voy a... Mientras prepara Raúl, yo os comento algunas de las que podían ser... Sí, ¿se oye? Sí. De las que podían ser un poco las conclusiones que hemos citado por ahí. Creo que es interesante que se planteaba por ahí si el formador tiene puesto operativo. Es un problema que hay en ciertos dispositivos, en este caso nuestro, que el formador no es como el caso de Valencia. Yo cuando estuvimos allí me parecía algo muy bueno, que es que el que llega a formarme es el que luego en el incendio me va a dirigir, o el que va a trabajar conmigo porque es el bombero, o el que trabaja. Creo que es un punto fuerte que debemos copiar. El tema de que haya un formador específico que solo se dedica a formar le desconecta bastante después de la realidad, y ellos están pidiendo a gritos estar en el dispositivo, no es una cuestión de voluntad. No sé, Roberto, si en ese sentido... Sí, totalmente de acuerdo, Martín, con lo que has dicho. Tú trabajaste en Comunidad Valenciana y lo vivías, y la gente al final se acostumbra... un formador externo recibe una formación concreta, pero luego no le vuelve a ver. En nuestro caso, el sistema que tenemos allí es el que te está dando formación, luego va a estar en operaciones contigo en la emergencia, ¿no? Y no solo la formación que recibe, sino la generación o la construcción de ese equipo, del factor humano, de la relación, del conocer al que va a ser tu responsable, el que te va a dar instrucciones, y eso facilita muchísimo cuando estás en operaciones, el conocer a tus unidades y que ellos conozcan la forma que tú tienes de trabajar. Eso da seguridad, eso genera un equipo, y al final redunda en lo que estamos viendo ahora, ¿no? En el tema de la seguridad.
Un momento, Raúl, y ya te dejo. Otra cuestión interesante, y nada más, por lo que planteaba, creo que era Juanjo. ¿A cuánta gente somos capaces de mantener en un dispositivo con un régimen de experiencias similares aceptable? Me refiero, ¿cuántas veces tenemos que tener las primeras o la primera vez que nos pasa algo? Vamos a ver esta tarde las coordinaciones de medios aéreos. Es una unidad que aquí son 4 personas y la ocupan solo esas 4 personas. Y cuidado que hemos tenido quien ha dicho, oye, ese puesto cualquiera puede subirse al avión. El primero que se sube al avión luego entiende que ese trabajo no es específico. Y después tenemos lo contrario, puestos que podemos ocupar en Castilla-La Mancha entre 500 y 550 personas, el mismo puesto. ¿Cuántos grandes incendios tenemos que tener para que esa persona tenga no solo la formación, que ya es difícil, sino la experiencia en ese puesto de trabajo? Es muy complicado, eso ninguna organización lo asumiría y es un problema que tenemos ahí que romper. Perdona, Raúl, todo tuyo. Os voy a poner un atrapamiento que yo estoy dirigiendo esos incendios por la noche, no sé si se verá muy bien, en el cual pues tenemos una reproducción a la espalda en una carrera muy rápida de trabajo hacia arriba. Tenemos un hombre que se nos pierde, de una brigada que llega, empezamos a buscar, quitamos el anclaje porque empezamos a buscar a esa persona. Quitamos el anclaje, bueno, más que quitamos el anclaje, se nos reprodujo en un punto donde tenía que ir esa brigada a trabajar. Las brigadas estaban ya por encima de él y bomberos voluntarios estaban trabajando por encima de ese punto. El incendio se realineó, se reposicionó, nos hizo una carrera y la opción, pues bueno, como decía Roberto, pues gente que estamos formando nosotros, que trabajamos con ellos y que luego les estamos dirigiendo los incendios, fue decirles pues un poco lo que hiciste tú, pasaros al centro del incendio, sentaros y ya pasará, pero con este tono, no con otro. Y ya está. Es un poco... no se acaba de ver muy bien. Vamos a ver, ellos tienen un... Sí, no te preocupes, estoy rodeando, estoy en ello, estoy bajando. Ajá, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces mejor oímos el portátil y no me oímos a mí. ¿Cómo sube? La opción aquí es decirle a la gente que se refugie en el centro del quemado y que espere que el fuego pues les pase por los alrededores, ¿no? Con esa tranquilidad, con esa recepción, que ahora salen ellos hablando y un poco de cachondeo. No vamos para arriba, pues no vamos para arriba, pues yo no lo he visto todavía, que no acaba de pasar. Y es tu primer atrapamiento, haciéndose una entrevista entre ellos, ¿no? En el propio incendio, pero con toda la tranquilidad del mundo, porque saben a qué se enfrentan, saben que tienen fuego por abajo. Tener fuego por abajo y en los laterales en un incendio forestal es muy desagradable. Es muy desagradable y tienes que tener una confianza y una tranquilidad buena, porque ellos ahora mismo están hablando de eso, de si se van, si no se van. No, espérate que hay fuego por abajo y nos vamos a esperar aquí. Mal. Malamente, y tú, mal también. Yo igual que yo. Hablan de irse, hablan del atrapamiento, pero bueno, pues están esa tranquilidad que se le transmite, esa seguridad de que esas acciones, porque claro, el fuego primero se los ven llegar hacia ellos, pero ellos están tranquilos de que están en una zona segura. ¿Vale? Esto sería pues un tratamiento allí en Chelva, en un incendio nocturno, que ya os digo que estoy yo ahí dirigiendo ese incendio. No tiene más, bueno, tiene más interés si queremos ver ya comportamiento humano y tal, de cómo está reaccionando la gente y cómo estamos llevando con esa formación. Este hombre que está saliendo ahí, pues tiene una experiencia de 20 años en línea de fuego. Dice, ¿has vivido alguna vez algo parecido a esto? No lo he vivido. Y en Valencia van a muchos fuegos. Les voy a poner otro distinto. Bueno, esto es... Quería poner dos. Venga, rápidos. Vamos a ver. Esto es una acción de una unidad nuestra que puedo comentar luego porque no tengo tiempo. Llega a una zona de incendio, en un incendio cualquiera en Valencia. Al final acaba entrando en un punto de no retorno. Su unidad va por delante,
no acaba de informarle de qué es lo que está haciendo. Ahora mismo tiene quemado a la izquierda, quemado a la derecha, está en un punto de no retorno. Ahí estamos entrando ya en una zona conflictiva. Hemos cruzado infinitas veces por terrenos iguales. Ahí ya estamos llegando a la línea de fuego, pero mi coche que va por delante sigue sin decirme nada. ¿Vale? Estamos cruzando línea de fuego, hemos pasado muchas veces por ahí. Bueno, el camión es un Iveco que lleva una vídeo en el centro, y esto es lo peligroso. Eso que estamos viendo ahí, ese cimbel de las copas, eso es que estamos pasando lo que decía Countryman, que era el fire environment, el ambiente de fuego. Y en cualquier momento eso va a pegar una petardada, porque eso no es viento dominante, ese es el viento que está generando el propio incendio y cómo está generando su propio ambiente. Y ahí es cuando llegamos a esta situación. Llegamos a esta situación, el camión se sale, el conductor es muy bueno, vuelve a pasar. Daros cuenta que las llamas están pasando por en medio de la cabina, están llegando al otro lado de la cabina. Ya parece que ha terminado, pero no ha terminado todavía, hasta que consigue pues salir de la zona. Y pues bueno, llegar a una zona más o menos segura. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con la formación? Pues conseguimos cosas como esta. Esta es la misma unidad en el 2012, saliendo de una zona de incendio donde ya lo tiene meridianamente claro. Es un sitio, un descampado con dos almendros, que el fuego les va a pasar por encima de copas, y en vez de intentar salir hacia ninguna parte, pues lo que hacen es, pues deciden refugiarse en un pequeño sitio, que para nosotros eso técnicamente es una zona de supervivencia, y se refugian ahí 2 unidades en vez de intentar salir por la carretera hacia ninguna parte, con zonas que ya habían evaluado o se las encontraron sobre el camino, o alguien me ha dicho de esa unidad que más o menos sabía dónde estaban. Solamente ese cambio de hacer una cosa a hacer la otra, que lo hemos visto en otras unidades y en otros atrapamientos mucho más complicados, sin vehículo, en atrapamiento de lo que llamamos unidades sin vehículos, en medio de un incendio, en los del 2012, pues para mí la verdad es que me da mucha satisfacción que la gente pues vaya evolucionando en esa línea, en toma de decisiones en momentos muy complicados, ¿vale? Y esto pues bueno, es otra cosa que parece que no es nada, pero eso es en medio de esta, me voy a abusar ahora yo de ti, Martín, eso es en medio de eso es en medio de esta situación, ¿vale? Estamos hablando de una bola importante. Si veis el incendio de Andilla, pues es una bola importante de fuego. Lo que vais a ver ahí en los chopos arriba y lo que vais a ver del contenedor es lo mismo, es el ambiente de fuego. Y estas unidades están un poquito más abajo, en un descampado, o sea, en ese pequeño bancalito, refugiadas sin salir y sin intentar salir hacia ninguna parte. Esta es una mejor opción. Ya pasará el fuego y ya andaremos sobre el quemado y saldremos de una forma segura. Ese cambio de criterio, ese cambio de mentalidad a la hora de abordar situaciones complicadas es muy importante y muy interesante para nosotros. Y Martín, yo creo que cuando tú quieras. Nada, pues agradeceros a todos, Raúl, Roberto, Miguel Ángel y Antonio David, que ha tenido que volver a su curso, la presencia y la preparación y la colaboración. A los demás recordaros que a las 3:15, como está en el programa previsto, empezamos esta tarde la sesión dedicada a medios aéreos. Solo deciros que hoy hemos hablado de atrapamiento, no porque seamos así de, no sé cómo decirlo, de morboso ni nada de eso, es que es la principal causa de accidente debida al incendio, el atrapamiento por frente de llama. Y después tenemos otra serie de accidentes de los cuales algunos vamos a hablar esta tarde. Muchas gracias y nos vemos a las 3:15.